Mis saludos a todos los miembros de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna, especialmente a los presidentes de cada capítulo, puesto que hoy comenzamos un sistema un poquito diferente. Vamos a dar lo que es la agenda de cada seminario en esta forma, una forma de video, de manera que se pueda intercambiar entre unos y otros y puedan tener el concepto del seminario desde la comodidad de sus casas y de su propia computadora. Estamos preparando, mi nombre es Rosalía de la Soledad Perdón, soy la presidenta de la Academia Central y hemos preparado lo que es el seminario número 6 que hemos titulado el ensayo dentro de la literatura. Ensayo es un tipo de texto en prosa que analiza e interpreta y evalúa un tema. Es un escrito serio y fundamentado que sintetiza un tema significativo. Posee un carácter preliminar, introductorio y de carácter propedéutico. Presenta argumentos y opiniones sustanciales y es un género literario dentro del más general de la didáctica. Casi todos los ensayos suelen ser cortos y están escritos en prosa, aunque eso no impide que puedan ser largos. Como por ejemplo, un ensayo largo será el que escribió nuestro apóstol y poeta José Martí, que tituló Nuestra América. Nuestra América entra en la línea del ensayo modernista y que destaca por la necesidad de impregnar la expresión de mayor lirismo y ánimo de erigir un nuevo lenguaje literario sobre los mismos elementos estilísticos con que se compone la poesía modernista. Por dicho motivo es que Martí traspasa las fronteras entre el ensayo y la poesía al fundir en un solo nivel lírico experimental las formas hasta entonces contrarias del discurso poético y el discurso de la prosa. El estilo de este ensayo se caracteriza por las acumulaciones de figuras retóricas, la musicalidad y naturaleza antiestética, entre otras. Asimismo, la prosa martiana, más que su verso, está saturada de figuras y elementos poéticos que luego el modernismo hará suyos. Es sin duda parte de la educación en países como Estados Unidos y Canadá, como parte importante del conocimiento que se imparte en las escuelas. Así, a los estudiantes de secundaria se les enseña formatos estructurados de ensayos para mejorar sus habilidades de escritura, especialmente en humanidades y ciencias sociales. Se utilizan para evaluar el conocimiento del alumnado. La propedéutica es, sin duda alguna, lo que refiere a la enseñanza de las técnicas de exploración o de investigación de un asunto. Es el método de consulta sobre un tema en particular. ¿Qué es un ensayo? Concepto, tipos y ejemplos. Hay 10 formas de ensayo: el científico, el literario, el expositivo, el argumentativo o crítico, el persuasivo, el descriptivo, el histórico, el escrito, el narrativo, el comparativo y el filosófico. Un ensayo literario es la clase de ensayo que se caracteriza por la libertad y amplitud de un tema. Si bien parten de obras literarias o citas, no se limitan a abordarlas con exclusividad, sino que se las combina con observaciones y costumbres y experiencias. El ensayo literario se caracteriza por ser subjetivo, directo, sencillo, buscando plasmar con claridad la visión y reflexiones del propio autor, y puede abordar distintas disciplinas como es la historia, la filosofía, la política, la moral, entre otros. El ensayo argumentativo, este tipo de ensayo tiene como objetivo defender una tesis propuesta y buscar convencer al lector de dicha postura. Se vale de un lenguaje sencillo, formal y culto en el que predomina un estilo natural. Las ideas deben ser planteadas de forma clara y debe existir
una relación lógica entre ellas. También debe evitar la tendenciosidad, es decir, dar a conocer solo aquello que favorezca la postura del autor, dejando de lado información relevante que la contradiga. ¿Para qué sirve un ensayo? El ensayo consiste en la exposición de un punto de vista personal y subjetivo acerca de un tema específico. Este puede ser de diversa índole: humanístico, filosófico, político, social, cultural, etc. Para redactarlo no es necesario tener un aparato documental formal. Se realiza de forma libre y se sustenta sistemáticamente y con un estilo propio. Mediante un ensayo puedes expresar todas las opiniones, siempre y cuando tengas argumentos necesarios para validarlas, es decir, por postular una tesis con la cual estés de acuerdo y luego la sustentas con todos los argumentos que tengas, pero tienen que ser válidos. ¿Cómo hacer un ensayo? Tú puedes escribir un ensayo sobre cualquier tema, siempre y cuando cumplas con los criterios que se requieren. Para elaborar correctamente tu trabajo escrito, utiliza la cantidad y mayoría de tus habilidades de razonamiento. Aplica las estrategias del pensamiento crítico. Toma en cuenta que el proceso de pensar no es lineal y a veces podrás sentirte confundido, pero haciéndote ciertas preguntas a ti mismo para que te puedan guiar y elaborar correctamente un trabajo escrito, aunque este proceso no sea evidente. ¿Cómo hacer un resumen? La Real Academia Española describe el ensayo de la siguiente forma: es un escrito en el cual el autor desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar un aparato erudito, y consta de 3 partes fundamentales: la introducción, el cuerpo o contenido, que es el desarrollo en sí, y la conclusión. ¿Qué es la síntesis o resumen? La síntesis es el documento en el cual hacemos el vaciado de la información del resumen, expresándolo con nuestras propias palabras. Esto es, expresamos el documento de acuerdo al acomodo que le hagamos nosotros en base a las ideas que captamos del documento del cual obtuvimos la información. Es en sí la síntesis como la respuesta rápida que damos a una persona con el mismo significado sin tanto rodeo. El resumen es la exposición abreviada del contenido de un texto. Esto es, que el documento que analizamos sacamos lo que consideramos lo más importante, evitando anotar las oraciones completas, solo las ideas principales. ¿Cuál es la función principal del ensayo? Ortega y Gasset lo definió como la ciencia sin la prueba explícita. Alfonso Reyes, por otra parte, afirmó que el ensayo es la literatura en su función ancilar, es decir, como esclava o subalterna de algo superior. Y también lo definió como el centauro de los géneros. El crítico Eduardo Gómez de Vaquero, más conocido como Andrenio, afirmó en el 1917 que el ensayo está en la frontera de 2 reinos, el de la didáctica y el de la poesía, y hace excursiones entre uno y el otro. ¿Qué es un estilo subjetivo? Es un género literario que puede tratar sobre diversos temas, teniendo el enfoque particular de aquel que lo escribe con respecto al tema tratado. Los ensayos pueden tratarse de diversas temáticas, entre las que se incluyen temas históricos, políticos, científicos, culturales, sociales, médicos, filosóficos, biológicos, etc. Siempre bajo el punto de vista particular del autor que lo escribe. Entonces, tenemos que
sobre el tema que se ha tratado y se ha planteado la exposición de una idea o una cosa, o refutando alguna idea generalizada o escrita por alguna otra, así como corrigiendo algún punto de un ensayo anterior, por lo que tienden a ser subjetivos. La subjetividad es una de las características del ensayo y no obstante se pueden realizar en ocasiones en ensayos objetivos para demostraciones científicas. ¿A quiénes se les acredita las primeras estructuras de un ensayo y por qué? El ensayo es un género relativamente moderno. Puede rastrearse desde sus orígenes, desde épocas remotas. Solo en la edad contemporánea ha llegado a alcanzar una posición central. En la actualidad está definido como género literario, pero en realidad el ensayo se reduce a una serie de argumentaciones y reflexiones, la mayoría de las veces con un enfoque crítico, en las cuales el autor expresa sus opiniones acerca de un tema determinado o incluso sin tema alguno. Las características de un ensayo que debemos tener en cuenta: elegir un tema, no lleva subtítulos ni se requiere un orden determinado, y el argumento. ¿Qué es un ensayo literario y cuáles son sus puntos claves? A es la definición principal. El ensayo literario se puede definir a partir de las ideas en juego que abarcan diversas disciplinas, como la moral, la ciencia, la filosofía, la historia y la política, las cuales crean un misceláneo dinámico y libre. B. Puntos principales de un ensayo literario. Sus características son estructura libre, de forma sintética y de extensión relativamente breve, variedad temática, estilo cuidadoso y elegante, variado, que corresponde a la manera particular con que el autor ve e interpreta el mundo. C. Tema a tratar. Debe interesar a la audiencia y llevar un mensaje. Encontrar temas para ensayos es muchas veces el principal desafío al que nos enfrentamos cuando se nos encarga la tarea de escribir un trabajo. D. Demostrar el dominio de las técnicas. Debe evitarse el humor, el sarcasmo, el vocabulario coloquial y las tangenciales o irrelevantes. Hay que tener presente que existe más diferencia entre el lenguaje hablado, informal, y el escrito o formal, en español que en inglés, por lo que un angloparlante a menudo el estilo español le parecerá impersonal e incluso pretencioso. Se escribe para un lector que, aunque inteligente, no necesariamente conoce a fondo la materia que se expone. Suele juzgarse de acuerdo con diferentes criterios. Número 1. Un contenido bien documentado. Ese es el primer factor. 2. Un argumento muy bien organizado. Y 3. El uso correcto e idiomático del lenguaje. ¿Cómo organizar el ensayo? Bueno, un ensayo lo deben organizar de esta manera. Los párrafos, que es en la introducción, el cuerpo de desarrollo, que es todo en sí el argumento del ensayo, y la conclusión, donde determina ya el final de todo lo que se ha expuesto anteriormente. El ensayo modernista. Ya habíamos hablado de que el apóstol José Martí escribió un ensayo que fue titulado Nuestra América, y esto, a pesar de que ya lo hablamos, vamos a explicar por qué consideramos que es un ensayo modernista. Nuestra América usa un lenguaje metafórico. Ya desde el aspecto de las figuras literarias estamos analizando este ensayo. Las metáforas se construyen sobre referencias cotidianas, aunque en ocasiones tienen como contexto la historia de los países iberoamericanos. Martí influyó directamente en el incipiente movimiento modernista. La repercusión de su pensamiento ha sido más lenta. Era muy avanzado para su época, pero es uno de los pilares del pensamiento iberoamericanista de mediados del siglo XX. El análisis global del ensayo permite distinguir tres tópicos principales: la lucha por la independencia,
la amenaza del imperialismo norteamericano y los principios éticos y políticos. En resumen, Martí fue el más deslumbrante de los prosistas hispánicos del siglo XIX. Su estilo aforístico y sentencioso como el de Gracián, aunque más límpido, más ágil y cargado de espiritualidad, era sincero y tenía el valor del cambio. En él, cada inspiración tiene por ello su lenguaje propio y adecuado, frases breves y aceradas, ritmos variadísimos, juegos sintácticos inusitados y sorprendentes, sonoridades difíciles e imágenes frescas y a menudo fúlgidas. El suyo es un estilo poético lleno de intimidad, muy distinto del académico, un estilo del cual habrían de aprender mucho los modernistas, inclusive el propio Rubén Darío. Fue un gusto y un placer mostrar este seminario, este sexto seminario, que podrán tenerlo, llevarlo a sus propias computadoras y poder estudiar punto por punto a través de la agenda y de las características que el presidente de su capítulo imponga en las reuniones siguientes. Muchas gracias y hasta pronto.